La mezquita del Aqsa, que es aquella que está allí, las carpetas, los pisos, los regaló el rey Farouk, rey de Egipto, y las lámparas el rey de Marruecos. Y alguien pregunta, y bueno, ¿por qué tanto interés, tanta bondad de tantos reyes musulmanes? Porque cuando usted da mucho dinero, usted siente que tiene derechos sobre el lugar. Y es por eso que se esforzaron mucho por pagar y poner su dinerito aquí. Una pregunta, ¿por qué se dice que Herodes no terminó el templo? Porque probablemente no lo haya terminado. ¿Qué es lo que faltó? Estamos conversando si Herodes terminó el templo o no. Durante mucho tiempo se creyó que Herodes terminó el templo. Pero se han encontrado, y esto es prueba de arqueología, durante mucho tiempo no se sabía que aquí abajo era hueco. En el año 1967, cuando Israel recupera todo este sector, un arqueólogo está parado del otro lado del Muro de los Lamentos y dice, vamos a ver qué hay aquí abajo y qué hay hacia la izquierda. Y que descubre que todo este sector aquí es bajo. Y desde entonces se hacen excavaciones. Las excavaciones son en dirección a aquel lugar, unos 300 metros por debajo nuestro, por debajo. Y en aquel lugar se han encontrado monedas debajo de las piedras y arriba de las piedras, monedas del año 40, del año 50. No, después de Cristo. Sí, antes de la destrucción. Antes de la destrucción, pero después de la muerte de Herodes. Después de la muerte de Herodes. Herodes habría muerto en el año -4. Y estas monedas se encuentran en lugares que fueron construidos en el año 20, 30 y 40. Es decir, alguien puso esas piedras del templo, pero Herodes ya se había muerto hace mucho. Entonces, hoy sabemos, prueba arqueológica, que la última parte del templo, o la pared del templo, esta parte sí se terminó en época de Herodes, ¿eh? Estamos hablando de los laterales, se terminaron después del templo. Además, hay algunos sectores donde está muy desprolijo. El resto son piedras ordenaditas, perfectas, una arriba de otra. Piedras que ni siquiera van una arriba de otra, sino que van... Hay un efecto que se produce si usted mira un edificio muy alto, que le agarra como un mareo. Las piedras no iban una arriba de otra, sino la de arriba iba 1 centímetro hacia adentro. Descuadradas. Y la siguiente otro centímetro hacia adentro. Y la siguiente otro centímetro hacia adentro. ¿Para qué? Para que cuando uno mire no le agarre ese mareo. Una excentricidad arquitectónica. Y en algunos sectores se encontró que las piedras están puestas de cualquier manera. Alguien dice, esto no puede ser época de Herodes. Esto o se acabó el presupuesto o Herodes ya se murió cuando se construyó esta parte. Pero de todas formas, el 90% del templo fue construido en tiempos de Herodes. El 10% restante es posterior. Esto es lo que sabemos, arqueología. Bien. Adentro hay una piedra. Adentro hay una piedra. Nosotros no podemos entrar, hasta el año 2000 sí se podía entrar, pero en el año 2000 los jordanos decidieron que solamente los musulmanes pueden entrar y la piedra es la piedra que le da nombre a este monumento. La piedra es donde el sacrificio de Ibrahim, el sacrificio de Abraham, aquel que sacrificó al que sea, a Isaac o a Ismael. Es la piedra. ¿Cómo? Los propios musulmanes pueden tocar la piedra. Sí, yo también he estado allí, pero antes del 2000. Y Lo que hay es... en esa piedra también, lo que he leído, que estaba el lugar santísimo. Claro. O sea, era donde fue el sacrificio, pero también donde se estableció el lugar Exacto. santísimo. Por eso estaba el lugar santísimo allí. Porque ahí estaba la piedra de Abraham. Claro. O sea que Este lugar, el nombre correcto, en todos los libros aparece la mezquita de Omar. La mezquita de Omar. No es la mezquita de Omar. ¿Por qué? Porque no es una mezquita. La mezquita es un lugar de oración. Es como decir un templo, una iglesia, una sinagoga.
la mezquita, el lugar donde van a orar los musulmanes es el Aqsa. Este es un monumento. Se llama la cúpula de la roca. ¿Qué roca? La del sacrificio de Abraham. El domo de la roca, la cúpula de la roca construida por el califa Omar. ¿Qué roca? La del sacrificio de Abraham. ¿Qué había en el tiempo del rey Salomón por encima del sacrificio de Abraham? El lugar donde estaba apoyado el Arca de la Alianza. Y entonces, ¿por qué es tan importante para el musulmán? Aquí. Por la historia de que Mahoma subió al cielo. Aquí en esa piedra, Sí. de esa piedra también. Sí. Según la tradición. Según la tradición, no, según el Corán. Que subió al cielo según el Corán. Sacrificó a La Ismael. historieta con Moisés es según la tradición musulmana, pero en el Corán dice que de aquí subió al cielo. Es más, en el Corán no dice. En el Corán, en ningún lugar del Corán está escrita la palabra Jerusalén. Los musulmanes dicen que cuando dice el Aqsa se refiere a este lugar. La historia dice otra cosa. Por eso es que para el mundo musulmán, el mundo judío y el mundo cristiano este es un lugar importante. Sí. Yo quiero mostrarles algo, mira. Vengan aquí. ¿Ven aquella cúpula que tiene una cruz arriba? Ese es el Santo Sepulcro. Allí se encuentra la tumba vacía. Detrás de aquellos árboles se encuentra el Muro de los Lamentos. Aquí se encuentra la mezquita del Aqsa. Allí se encuentra el lugar más importante en el mundo para la cristiandad toda. Allí se encuentra el lugar más importante en el mundo para el judaísmo todo. Y aquí se encuentra uno de los 3 lugares más importantes en el mundo para los musulmanes. Y la distancia es 200 metros para aquí, 200 metros para allí, 200... Todo es aquí. Aquí nacieron las 3 religiones monoteístas del mundo, de la humanidad. ¿Se va entendiendo en qué lugar del planeta nos encontramos? En uno de los lugares más sensibles. Y aquí se encontraba el Arca de la Alianza. Y aquí fue donde se firmó el pacto con Abraham. La presencia de Dios. De eso estamos hablando simbólicamente. Este es el lugar. Al ya no tener el arca, ¿qué habría significado para ellos adorar en ese lugar sin esa presencia que comunicaba el arca? El lugar. El Por lugar. sí mismo. El lugar en sí mismo. Hay una tradición, no hay una tradición, hay una práctica en todos los pueblos. Y es que cuando un lugar es sagrado, la sacralidad se mantiene para siempre. Por ejemplo, cuando los romanos destruyen una iglesia, construyen un templo para los romanos, para la diosa, en el mismo lugar, no enfrente, en el mismo lugar. Pero este era un lugar sagrado para Jesús, ¿cómo que lo voy a hacer? Ahora lo hacemos para Afrodita, no importa. Hay algo de la sacralidad que se mantiene en el mismo lugar. Entonces, sin la presencia del Arca de la Alianza sigue siendo sagrado. Sigue siendo sagrado. Entonces usted visita las excavaciones de Armagedón y ve que hay restos de un templo de los cananeos que fue destruido y vino otro pueblo cananeo distinto. ¿Dónde hizo el templo? Arriba del mismo lugar. Y más tarde vino el rey Salomón y hizo un lugar también de reunión. ¿Dónde lo hizo? En el mismo lugar. Y luego vinieron los asirios y destruyeron todo, pero cuando van a hacer un templo lo hacen en el mismo lugar. Es decir, algo de la sacralidad, de lo sacro se mantiene de generación en generación. Igual lo hicieron los españoles con los aztecas, Ah, ahí está. Así, construyeron iglesias sobre los mismos templos. que los aztecas habían construido. Bueno, ahí lo tienen. No lo sabía, pero es muy lógico, claro. ¿Seguimos? Miren, lo que hacemos es, podemos ir... Los musulmanes hacen oraciones allí. De hecho, lo hacen aquí, en el patio. Pero no adentro. Adentro no. Y lo hacen mirando a la Meca. La Meca queda en aquella dirección, Arabia Saudita, en el sur. ¿Qué hay adentro de la...? Aquí lo que hay adentro es una piedra
que es según la tradición judía y cristiana, donde Abraham va a sacrificar a su hijo, y según los musulmanes también donde va a sacrificar a su hijo, su otro hijo. Los musulmanes dicen que es Jerusalén, cuando en el Corán no dice Jerusalén. Es el lugar más alejado, pero el lugar más alejado puede ser cualquier otro, no tiene por qué ser aquí. Los musulmanes tenían un lugar muy importante que es la Meca y Medina. Pero hubo una parte, cuando hablo de los musulmanes, son diferentes pueblos que fueron gobernando y también guerreando uno con otro. Un pueblo musulmán llamado los Fátimos y otro pueblo musulmán que peleó contra ellos, que también son musulmanes, los Seleucidas, y otro pueblo musulmán y otro. Un pueblo musulmán que se peleó con los de que tenían el poder allí en Arabia Saudita y no podían ir a peregrinar a la Meca y establecieron su capital en Siria. Entonces, cuando hasta ese momento había una sola capital, ahora va a haber dos capitales, para una parte del pueblo musulmán en la Meca y para otra parte del pueblo musulmán en Damasco, Siria. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero ¿qué sucedió? Estoy hablando de historia, Para aquellos que estaban en Arabia Saudita, tenían también un lugar de peregrinación, la Meca. Y aquellos no podían ir a la Meca. Entonces adoptaron, iba a decir inventaron, pero queda feo. Entonces no lo digo. Adoptaron un lugar alternativo, Jerusalén. Y retroactivamente le adjudicaron a Abraham la historia de Ismael. Y retroactivamente, es decir, mirando hacia atrás, le adjudicaron a Mahoma que subió al cielo, desde el lugar más alejado. ¿Dónde dice en el Corán Jerusalén? En ninguno. Pero en ese momento era muy funcional para ellos que fuera este lugar. Lo que quiero decir es que no hay ninguna prueba histórica que diga que es efectivamente aquí estuvo el profeta Mahoma. Esto es lo que quiero decir. Mientras que en la Biblia